Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Saludamos a la prensa que nos acompaña y al secretario Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública. Gracias, secretario, por acompañarnos. Gracias. Saludamos también a funcionarios públicos del programa de becas para el bienestar Benito Juárez. Nos acompaña Leopoldo Figueroa Olea, director general del área de coordinación y seguimiento territorial. Bienvenido, muchas gracias. Y nos acompaña Ernesto Scheinbar Gottdiener, director de área del área de vinculación. Bienvenido, muchas gracias. A nombre de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la secretaria Luisa María Alcalde Luján, damos inicio a la conferencia del día de hoy, 26 de septiembre, que no se olvida. Recordamos que hace 6 años fueron desaparecidos 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Este gobierno está comprometido con la impartición de justicia y ha dado seguimiento muy puntual al caso. También hoy, 26 de septiembre, es importante mencionar que es el Día Mundial de Prevención contra el Embarazo de Adolescentes. México tiene una de las cifras más altas de embarazos de adolescentes y de niñas. También es importante tenerlo en mente esta parte. Pero vamos a recordar que vimos en la conferencia vespertina del día de ayer, cuando nos acompañó el coordinador general de Programas para el Desarrollo, el compañero Gabriel García, nos habló de los centros integradores de desarrollo que están repartidos en 266 regiones por todo el país. Esta distribución coincide con la distribución geográfica que tiene la Guardia Nacional en temas de seguridad, porque los centros son, como su nombre lo dice, integrales. Se trata de acercar el gobierno a la gente y no que la gente se acerque al gobierno. Mediante este programa o esta medida, a través de todo el país, se trata de incluir clínicas de salud, el Banco del Bienestar, las tiendas de Galmex, los puntos de venta de Liconza, y ahí se pueden acercar todas las diferentes personas del país para hacer preguntas y registrarse en los diferentes programas. No es ya nada más en los grandes centros urbanos o las cabeceras municipales. Nos comentaba ayer el coordinador Gabriel que tenemos cerca de 9,937 centros ya instalados, de los cuales hasta el 25 de septiembre, el día de ayer, 7,256 ya están abiertos al público y se tiene una proyección de abrir 13,512. Hasta el 1 de septiembre, 7 de cada 10 familias reciben uno o más programas integrales de desarrollo, lo que se traduce en 23 millones de familias beneficiadas por todo el país. Los estados con más marginación cuentan con mayor número de centros integradores de desarrollo, que son Oaxaca con 1,030, Chiapas con 981, Guerrero con 620, Hidalgo con 442 y Puebla con 403 centros integradores. Vamos a dar inicio al tema de hoy, que es becas para el bienestar Benito Juárez. Así es que cedemos la palabra al secretario Esteban Moctezuma Barragán. Adelante, secretario. Muchísimas gracias, Daniel. Un saludo a Leopoldo Figueroa y a Ernesto Scheinbar. Me da muchísimo gusto y saludo con aprecio a todas y a todos ustedes, a las personas que nos están viendo desde sus hogares. Sin duda es un motivo de muchísima satisfacción el haber garantizado ya en este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pues ya las 10 millones de becas otorgadas por este programa de becas para el bienestar. Hablar de 10 millones de beneficiarios es algo muy importante para nuestra educación, ya que estamos impulsando la permanencia, el no abandono de nuestras niñas, niños, jóvenes a sus diferentes niveles educativos. Incluso se rebasó esta cifra tan significativa de apoyos financieros que, como veremos en un momento más, están distribuidas en varios programas. Hace un año, en septiembre de 2019,
se otorgaron más de 2 millones de becas adicionales a estudiantes que van a educación, desde la educación básica hasta la educación superior. Y eso es sin duda pues uno de las expresiones más claras del apoyo del presidente a nuestra juventud, a las jóvenes y los jóvenes que llevaban mucho tiempo sin ser atendidos por programas específicos para ellos. Por ello también felicitamos a Leticia Ánimas, la encargada dentro de la Secretaría de Educación Pública de este programa, y pues sin duda ampliar el programa significó en consolidar la asistencia y la cobertura educativa en un grado sin precedentes. Si consideramos el enorme impacto positivo que tiene para las y los becarios este programa, y así como a sus familias, porque sin duda también las beneficia, durante los meses que hemos padecido los efectos del COVID, pues sin duda ha tenido un impacto todavía mayor, en especial para aquellas familias que no han contado con ingresos estables, por haber tenido que permanecer en este aislamiento preventivo, que ha sido una necesidad que nos impone la pandemia, sin oportunidad de desarrollar sus actividades laborales acostumbradas, o incluso en casos todavía más dramáticos, que es algo que todos lamentamos, para aquellas familias en las que alguno de sus miembros se vio afectado directamente al contagiarse del virus. Las becas para el bienestar generan mejores condiciones de vida, experiencias alentadoras para las y los estudiantes, y es un gran estímulo para que nuestras niñas y niños, adolescentes y jóvenes hagan efectivo el derecho a la educación, ya que muchas veces se abandona la escuela por no tener los recursos para el pasaje, por no tener los recursos para la alimentación, y estas becas sin duda cubren esa necesidad de una manera muy clara. Ante la pandemia, en la Secretaría de Educación Pública estamos manteniendo la continuidad de los aprendizajes con Aprende en Casa 2, avanzando en abatir el rezago educativo, ya que se han vinculado muchísimos adultos a terminar su secundaria, y a evitar la ruptura de la trayectoria escolar de nuestros educandos y capacitando también de manera importante e intensa al magisterio. Cedo ahora el turno de la palabra para que nos expongan los avances más recientes de este programa que tantos beneficios aporta a millones de mexicanas y mexicanos. Adelante. Gracias, secretario. Adelante, Leopoldo. Muchas gracias, secretario. Con permiso, Daniel, Ernesto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. A nombre de la coordinadora de becas, Leticia Ánimas, les vamos a presentar un avance sobre todo de este proyecto tan importante que es el Becas Media Superior Universal, y que con el tema de la pandemia pues ha habido muchas preguntas, muchas dudas, y sobre todo saber cómo vamos avanzando en la entrega de becas. Y en la segunda parte de la presentación veremos la estrategia que tuvimos en conjunto con el programa de La Escuela es Nuestra y Benito Juárez, cómo pudimos integrar a más becarios en esta nueva estrategia. Así que empezamos con la primera diapositiva, por favor. La siguiente. El número de becarios que tenemos actualmente en el programa de media superior son casi 4 millones de becarios. Tenemos 3.9 millones de becarios, en el cual hemos tenido ciertas complicaciones para poder entregar la beca. Como ustedes saben, a partir de la pandemia, nosotros normalmente entregábamos las becas directamente a los estudiantes en sus escuelas. Esto tuvo una repercusión importante porque pues no pudimos entrar a las escuelas por todas las medidas que ya sabemos todos nosotros. Entonces empezamos una estrategia de bancarización, hubo un cambio en la ley bancaria junto que emitió la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional de Bancaria y Valores y Banjico para que los estudiantes pudieran tener una cuenta bancaria.
Entonces nos dimos a la tarea de empezar este proyecto en conjunto para poder bancarizar a casi 3.4 millones de jóvenes y, de cierta manera, poderles entregar la beca sin que salieran de su casa y se pudieran registrar a partir de un aplicativo que al registrarse podían acceder electrónicamente a su beca y después en su momento cobrarla cuando haya oportunidades. Estos son los números totales. Tenemos 3.9 millones de becarios y actualmente hemos atendido a casi 3.6 millones de becarios, que eso equivale al 90%. Tenemos un remanente de 300,000, 400,000 alumnos que ya estamos atendiendo y eso básicamente se debe a dos condiciones. Uno, que no se pudieron a lo mejor registrar en la plataforma o por X o Y razón están en localidades que no pudimos acceder por el tema de la pandemia, pero más adelante les platicaremos cómo estamos resolviendo ya este tema para cubrir la totalidad del 100%. La que sigue, por favor. Esto es lo que les estaba comentando, cómo vamos con la plataforma digital. Esta diapositiva solo se enfoca en la plataforma digital. Nuestro universo total para chicos que se van a registrar en la plataforma digital es 3.397, que es el dato que está aquí abajo, y hemos registrado en la plataforma casi 3 millones de becarios. Eso significa un 86% del universo posible que puede entrar y puede tener una cuenta bancaria. Todas estas becas ya están dispersadas. ¿Qué significa que estén dispersadas? Que ya los chicos que se pudieron registrar en la plataforma, que son los 2.9 millones de becarios, ya pueden acceder y pueden cobrar su beca. Y el dato que está en la tercera columna, que son los 2.7 millones, eso significa que ya cobraron este número de 2.9 millones de becarios. La que sigue, por favor. Este es el registro, representa a nivel nacional cómo está en el país el avance de registro en la plataforma, que es de los 3.4 millones que están registrados en la plataforma, tenemos ya un 86% de registros y pagos exitosos. La que sigue, por favor. Y bueno, al empezar este proyecto, que fue la plataforma digital, al principio hubo muchas, digamos, complejidades para poder acceder a la plataforma, pero se fueron resolviendo conforme se fue avanzando en el tema de la logística, junto con el banco y junto con el programa. Y un poquito estamos dando números, que creo que es un dato importante porque hemos estado analizando y creo que estas cifras jamás habían pasado, sobre todo en el número de solicitudes y de registros que tenía la plataforma al día. Estos son, creo que, datos importantes. Teníamos 172,000 usuarios al momento por minuto, 170,000 registros al día. Eso significa que cada día estábamos registrando en el banco o cuentas bancarias, los chicos tenían una cuenta bancaria, 170,000 chicos al día. Mucha de la saturación también que en su momento ocasionó un poco el atraso de que funcionara la plataforma, pero ahora ya está, digamos, al 100%, fue que tenía la aplicación 2.6 millones de sesiones al día, 1.5 millones de peticiones de cambio de login, de password y 3.3 millones de peticiones de consulta de saldo. Es decir, el chico cada minuto, cada segundo estaba revisando si ya le había caído su beca y toda esta información, pues obviamente tuvo que haber una ampliación de banda y de tecnología que afortunadamente pues ya está resuelta. Tan es así que casi en mes y medio cubrimos casi el 90% de la información y de las becas para los chicos. La que sigue, por favor. Básicamente esto, digamos, son los números a grosso modo de educación media superior. Y la siguiente diapositiva, lo que vamos a exponer es la estrategia que hicimos en conjunto con el programa de La Escuela es Nuestra y el programa de becas Benito Juárez, sobre todo en básica, en el cual estuvimos
recorriendo todo el país para poder incorporar a más personas y más familias en el programa de becas Benito Juárez. Y tenemos un video para que se den una idea de toda la logística y la operación que consistió esta estrategia. Adelante. Durante agosto de 2020, servidores públicos de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y de la Secretaría de Bienestar realizamos la Jornada Nacional Antonio Salanueva, Amigo de la Educación de la Juventud, con el fin de recorrer 50,000 escuelas en los lugares más remotos y apartados de México, para identificar a familias que tienen hijas e hijos que asisten a educación inicial, preescolar, primaria o secundaria, que puedan ser integrados a la beca de educación básica para el bienestar Benito Juárez. En esta jornada participaron las 32 representaciones estatales que se dieron a la tarea de visitar comunidades indígenas a las que nunca habían llegado apoyos sociales, la mayoría de ellas de muy alta marginación y que presentan el mayor rezago educativo, con el propósito de terminar con las desigualdades que existen en nuestro país y que niñas, niños y jóvenes tengan las mismas oportunidades de educación. De esta manera, también incentivamos a las madres y padres de familia a que inscriban a sus hijas e hijos a la escuela y no abandonen sus estudios por motivos económicos. Durante 2 semanas se desplegó un operativo a nivel nacional. Desde el sur, visitamos los municipios de Ocosingo, San Andrés Larráinzar y Sinacantán, ubicados en la selva y los altos de Chiapas. En Oaxaca, recorrimos la Sierra Mazateca. En el centro del país, estuvimos presentes en Agua Colorada, Guanajuato, Cadereyta, en Querétaro, Rincón de Romos, en Aguascalientes, y en las comunidades de Aguacatlán, Pochacap, Papatlazolco, Ahuetempa, El Pajar, Apatzingo, Miahuatlán, entre otras, en el estado de Puebla. En el estado de Nayarit, recorrimos las comunidades de La Salia, Chapalilla, El Encino, Las Palomas, El Carrizal y Guadalupe Ocotán, en el municipio de La Yesca. En Michoacán, nos reunimos con las familias de Arantepacua, en la meseta Purépecha, y en Jalisco, visitamos las comunidades de Crucecitas, Las Cañadas, Chancol y La Cuchilla. En el norte del país, recorrimos los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y diferentes comunidades indígenas en Sonora, como Bacajaquía y Boaiseacobe, en el municipio de Chojoa, Rajum en Guaymas y Punta Chueca, ya que para el gobierno de la Cuarta Transformación es un compromiso integrar y garantizar la educación a los pueblos originarios de México. Durante esta jornada, también conocimos los avances del programa La Escuela es Nuestra, un proyecto participativo en el que madres y padres de familia, organizados en comités, planean, administran y ejecutan las obras de mejoramiento de los planteles educativos, los cuales son dignos de nuestro reconocimiento por el empeño con que han realizado este trabajo. De esta manera, refrendamos nuestro compromiso de garantizar la educación como un derecho constitucional y para ello, el Gobierno de México apoya a las familias que viven en localidades de alta y muy alta marginación para que las niñas, niños y jóvenes continúen sus estudios a través de una beca, porque como dijo Benito Juárez, la educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansa la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Y bueno, vamos a presentar ahora los números que representa esta estrategia del operativo de La Escuela es Nuestra junto con la Coordinación Benito Juárez. Si quieren la próxima diapositiva. Lo que empezamos a realizar fue un operativo nacional en 57,611 escuelas. La Escuela es Nuestra tuvo 3 etapas. En la primera etapa fueron 28,000, en la segunda etapa fueron 29,000 y en la tercera etapa fueron 161,000. Y hay que recordar que estas escuelas se encuentran en localidades de muy alta y alta marginación principalmente. Hicimos un recorrido y un esfuerzo en conjunto sin antecedentes
para poder, digamos, encuestar y visitar todas estas escuelas junto con la coordinación, la SEP y coordinación de becas Benito Juárez, con el apoyo también de servidores de la Nación. La que sigue, por favor. La cobertura del operativo representó casi el 90% de la totalidad de la escuela es nuestra. En algunos lugares no pudimos acceder por obvias razones. Y el número representó 49,000 de 57,000 y esto es el 87% de cobertura en la escuela es nuestra. La que sigue. Aquí está la distribución para darnos una idea de cómo estaba la composición de las familias encuestadas en las etapas. Del millón, que es el total de familias encuestadas, en la etapa 1 representaba el 43% con 456,000 familias. En la etapa 2, que es la más gruesa de este operativo, fueron 584,000. Y en la tercera etapa, que era el más pequeño, fueron 11,727 familias encuestadas. La que sigue. ¿Cómo está la distribución de este millón de familias? El 74% son indígenas, son 780,000, y no indígenas son 273,000, que representa casi el 26%. La que sigue, por favor. ¿Cómo está distribuida las familias por grado de marginación? El 96% está concentrada en localidades de muy alta y alta marginación, mientras que el 4% está localizada en localidades de media o muy baja marginación. La que sigue. Aquí está la composición del número de familias en la República. Obviamente se está concentrando en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla. Es donde tenemos la mayor concentración de beneficiarios que van a integrarse ahora en los próximos bimestres a la beca Benito Juárez. La que sigue. Y la que sigue es, digamos, al interior de las familias, cómo está la composición de las niñas y niños. El 49, casi 50%, es casi un 50-50% entre hombres y mujeres, o niñas y niños. Un poquito más arriba el porcentaje de los niños. La que sigue, por favor. ¿Cómo están distribuidos por tipo educativo? Del 1,800,000 de encuestas y familias que logramos encuestar y a tener acceso a su información, pues inicial es el porcentaje mucho más pequeño, es el 0.3%, preescolar es el 22%, la primaria obviamente es el grosso de nuestras encuestas, casi el 56%, que equivale a 1,000,000, y secundaria el 21%. La que sigue. Aquí es cómo está distribuido por clasificado por localidad indígena. Del 1,800,000, el 77% eran indígenas y el 23% no indígenas. La que sigue. Por grado de marginación, ¿cómo están distribuidos los niños y niñas? 96% de alta y muy alta marginación, mientras que el 3% en media o muy baja marginación. También es la distribución de niñas y niños en la República Mexicana, igual como comenté anteriormente, concentrándose en los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, y Puebla. La que sigue. Bueno, y hasta aquí sería mi intervención. Podemos tener una sesión de preguntas y respuestas y un gusto estar aquí. Muchas gracias, director. Este programa es muy importante porque, si se dan cuenta, se acerca a las poblaciones más vulnerables, por mucho tiempo olvidadas, y se trata de que las y los jóvenes principalmente tengan opciones de estudiar, de permanecer en sus comunidades y no se vean necesariamente obligadas a trasladarse hacia los grandes centros urbanos, hacia las capitales de los estados, y muchas veces ni siquiera es en búsqueda de educación,
digo, el mejor de los casos sería ese, si no, ya se ven forzados a aportar algo a su familia a través del trabajo, menores de edad. Entonces, ese es uno de los programas más importantes, de los programas prioritarios del Gobierno de México, y agradecemos a los compañeros y el secretario de Educación por actualizarnos en las cifras de este programa. Vamos a pasar a una ronda de preguntas por parte de los compañeros de prensa. Adelante, Arturo. Gracias, buenas tardes. Arturo Contreras, de Pie de Página. Un par de dudas. Primero, sobre el anuncio de ayer del semáforo verde en Campeche. Pues, ¿cómo se espera que reinicien las clases? ¿Cuándo se espera que se reinicien? Si ya se tiene como alguna coordinación con las autoridades estatales, ¿bajo qué protocolo se va a hacer? Y después de todo este tiempo del Aprende en Casa, pues, ¿cuál es el balance? ¿Cuál es el resumen, no? Nosotros vimos desde profesores, desde alumnos y maestras y padres de familia que no podían sintonizar los canales, otros padres de familia que decían que no podían mantener quietos a sus niños porque los contenidos eran un poco aburridos, ¿no? O maestros que empezaron a diseñar estrategias propias en las que usaban canales de WhatsApp o de Facebook para mantener contacto con los alumnos. Entonces, pues después de este tiempo, digamos, ¿cuál es el balance, cuál es el aprendizaje y cómo va a seguir? Muy bien, con todo gusto. En primer lugar, creo que todos debemos de estar muy estimulados de que la pandemia en México tenga esa tendencia a la baja y de que ya tengamos el primer estado, Campeche, en color de semáforo verde, porque pues esto nos indica el camino y la ruta que gradualmente van a ir tomando todos los demás estados de la República. Yo muy temprano hablé con el señor gobernador de Campeche, tuvimos ya una serie de intercambios el día de hoy en la mañana, nos vamos a reunir la semana que entra. Y en Campeche precisamente se ha logrado ser el primer estado que llega a verde, porque fue el primer estado que llegó a amarillo y el primer estado que llegó a naranja. Llegaron en paquete varios, pero siempre estuvo ahí presente Campeche. Esto habla de pues la forma en que han llevado el control de la pandemia, la disciplina de la gente de cuidarse y de cuidar a los demás, y por ello es que pues han logrado llegar ya al semáforo verde. El día de ayer el doctor López-Gatell comentaba que una vez que ya se llegó en Campeche al verde, habría que mantener la prudencia, el cuidado de un proceso de apertura que fuese gradual y que no implicara riesgo alguno, que viéramos que este arribo al semáforo verde pues fuera algo que se consolidara en términos de la baja ya definitiva de los contagios. Esto nos lleva a hablar con el gobierno del estado por una razón. La autoridad sanitaria es la que define el estatus de la epidemia a nivel nacional de esta pandemia, el manejo del semáforo y pues una vez que la Secretaría de Salud levanta las restricciones sanitarias y declara un estado en verde, es responsabilidad local, es responsabilidad del gobierno estatal determinar cuándo se abren las clases, ya que el proceso del servicio educativo en todos los estados de la República, salvo en la Ciudad de México, las lleva precisamente cada estado. Cada gobierno estatal es responsable del manejo de su sector educativo. La Secretaría de Educación Pública Federal en ese sentido es normativa. Por ello es que quiere el señor gobernador que tracemos una ruta hacia la apertura de las escuelas que mantenga siempre como prioridad la salud de las niñas, de los niños, de las maestras, de los maestros
y no se quiere precipitar para hacerlo de manera informada, de manera prudente y sobre todo consensuada para que tengamos la participación amplia de toda la sociedad una vez que se llegó al semáforo en verde. Nosotros en la Secretaría de Educación Pública pensamos que el regreso a clases cuando ya se convenga con el Estado de Campeche, también mientras mantengamos la educación a distancia, debe de ser voluntaria, porque las niñas y los niños tendrán la alternativa de seguir sus cursos a distancia. Además, hemos definido un protocolo que habla de varios temas. El primero es que en cada escuela se establezca un comité de salud escolar. Este comité va a ser el responsable de que se lleven a cabo los filtros sanitarios, va a ser el responsable de que pues, se preste el servicio de agua y jabón para todas las niñas y niños, va a ser el responsable de tener comunicación con la clínica de salud más cercana a la escuela para cualquier duda. Y después de establecido este consejo se empezará la limpieza profunda de las instalaciones escolares. Cuando ya se abran las clases, el cubrebocas va a ser obligatorio, tanto para niñas y niños, jóvenes, maestras, maestros, como a cualquier persona que entre a una instalación escolar. Y un tema importante es que el cubrebocas lleva una filosofía de enseñarle a los niños que uno usa el cubrebocas no solo para protegerse a sí mismo, sino para proteger al otro, porque en realidad el cubrebocas protege más al de enfrente que a uno, porque muchas veces el que está ya contagiado de COVID y no lo sabe y es asintomático, pues puede estar al hablar esparciendo el virus y el cubrebocas evita que eso suceda. Aquí la combinación efectiva es que todos usen cubrebocas, la combinación efectiva es que yo esté hablando con una persona y que esa persona también tenga cubrebocas, porque así nos estamos protegiendo mutuamente los dos. Ese cubrebocas va a ser, le llamamos artesanal, no tiene que comprarse, no tiene que ser adquirido en una farmacia, en un lugar donde vendan cubrebocas profesionales, no, se puede fabricar caseramente y tenemos videos que se van a divulgar de cómo fabricar un cubrebocas que finalmente también puede ser un pañuelo bien doblado y amarrado el que haga esa función. Otro tema muy importante es que vamos a entrar de manera escalonada. Queremos al mismo tiempo hacer dos cosas. Primero, que se pueda guardar la sana distancia y en salones que tienen a muchos niños, pues obviamente es más difícil. Entonces vamos a entrar en la mitad del salón un lunes y la otra mitad un martes. Los que fueron el lunes van a trabajar en su casa el martes y van a regresar a la escuela el miércoles, mientras trabajan en su casa los que fueron el martes y el jueves van los que fueron el martes. Entonces todos los niños irían alternadamente lunes o miércoles, martes o jueves. Y el viernes es un día en que las maestras y los maestros habrán reconocido qué alumnas o alumnos tienen el mayor rezago porque no tuvieron las condiciones para estudiar en su casa. Y ese viernes también va a ir la mitad del salón, pero es la mitad del salón que requiere de mayor apoyo. De esta manera estaremos cumpliendo con la sana distancia, pero también estaremos cumpliendo con una cuestión pedagógica muy importante, que es hacer una evaluación diagnóstica personalizada. Queremos que cada maestra y maestro sepa exactamente cómo está cada niña y cada niño en su salón.
ya que las condiciones en que se desarrolló la pandemia desde el punto de vista familiar pues son muy diversas. Hay niñas y niños que están sentados frente a su televisor, algunos sentados frente a una herramienta digital y que tienen reservado en su casa un pequeño escritorio y que están apoyados por su mamá principalmente o por su papá y están trabajando todos los días en su aprendizaje. Hay otros niños que tienen más problemas para acceder al estudio, que tienen un ambiente familiar más complejo, que no les permite estar en la mejor condición para el estudio, y entonces por esa razón obviamente los aprendizajes van a ser variados. Otro tema muy importante, además de la entrada escalonada, es que vamos a poner 3 filtros. El primer filtro es que cada hogar va a escribir en la mañana un recado en cualquier tipo de hoja, no se requiere ningún tipo de formato, en donde simplemente digan: en mi familia no hay alguien que tenga síntomas aparentes del COVID. Y los síntomas ya los conocemos, no los tengo que repetir, pero el niño llegará a la escuela y entregará ese papel firmado por su madre o por su padre todos los días. El otro filtro es la entrada a la escuela, donde también se hará una revisión de los signos aparentes de las niñas y los niños. Y finalmente hay otros 2 filtros. Uno es el del salón de clases. Cada maestra y maestro estará pendiente de que no se den estos síntomas, y si se dan en un momento dado lo reportará al director. Y cada niña o niño, cada joven tendrá la responsabilidad de limpiar su escritorio, de limpiar su silla, tanto al llegar como al salir y ocuparla. Otra cuestión que también vamos a hacer es poner agua y jabón para el uso permanente de todos los alumnos, maestras y maestros. Esto es algo muy importante que deberá de ser algo permanente. En la mayoría de las escuelas hay agua potable. En las que no haya, pues se pondrán recipientes con agua para poder realizar esta función. En términos generales, todavía hay otro tipo de cuestiones que hay que analizar, pero estas son las principales, aunado a que se va a privilegiar los espacios abiertos. Muchas clases se podrán dar en el patio, en lugares abiertos. Los salones tendrán también que estar abiertos de puertas y ventanas. Pues habrá una comunicación permanente entre la escuela y la clínica de salud más cercana para el desarrollo del tiempo. Hemos visto, y tenemos que estar con mucho cuidado, que en Europa empieza a haber ya signos de un resurgimiento de los casos de contagio, y por eso tenemos que estar muy alertas de hacer las cosas con todo cuidado, protegiendo siempre la salud de las niñas, los niños, las maestras y los maestros. El sector educativo fue el primero en salir al distanciamiento social, fue el primero en que le pidió a 40 millones de personas que se quedaran en su casa, y eso según los informes de la Secretaría de Salud que ha presentado el subsecretario López-Gatell, evitó que la curva de contagios hubiera sido mucho más grande y más severa, como en las gráficas él pudo comentar. Y pues será y es el último sector que regrese, y regrese con todo cuidado para evitar cualquier problema. Estamos muy al pendiente de que si en un momento dado es necesario que una escuela cierre, que una zona cierre, que un municipio cierre, lo haremos con todos los conocimientos del caso, pero estaremos siempre pensando en que
tenemos que ver con mucha información y flexibilidad este caso que nos enseñan los gobiernos y los países extranjeros que están teniendo rebrotes. Hay una cuestión muy importante que es que la mitad de la población ya quiere regresar a clases, les urge a las mamás, les urge a los papás que sus hijos estén en clases, que vuelvan a socializar, a ver a sus amigas y amigos, a sus maestras y maestros, y la otra mitad no quiere regresar a clases y dicen prefiero no mandar a mi hijo a la escuela. Entonces, por eso es que vamos a tener un diálogo permanente con madres y padres de familia, con el magisterio, y por eso es que este regreso será en principio voluntario. En cuanto tengamos ya el protocolo que se va a aplicar en Campeche, con todo gusto lo vamos a informar. Y en cuanto al tema de Aprende en Casa, hemos estado dándole seguimiento. Como todas y todos ustedes saben, las 3 primeras semanas, fueron 3 semanas que se anunció desde un principio que serían de repaso del ciclo escolar anterior, porque la mayoría de las maestras y los maestros hacen eso en sus lecciones normales. Cada vez que empiezan un ciclo, checan con el salón cómo están los conocimientos del ciclo anterior. Ya se empezaron desde hace más de una semana el ciclo con los nuevos contenidos del ciclo 2021. Tenemos un reporte muy importante de asistencia a las clases virtuales, tanto por televisión como por internet, radio y por cuadernillos que estamos repartiendo personalmente en lugares marginados donde no hay señal. En otra ocasión podremos traer aquí la gráfica de las coberturas y de las audiencias, pero estamos muy entusiasmados que hay una permanente conexión tanto a través de televisión como de internet. Por otra parte, se han ya dado 19,5 millones de cuentas que han solicitado alumnas y alumnos gratuitas de correo electrónico, de manera que tenemos un impulso sin precedentes al uso de herramientas digitales y eso nos va a ayudar mucho. El señor presidente ha comprometido que vamos a tener internet para todos y esto va a llevar a que en cada escuela haya internet. Y lo que estamos logrando avanzar dentro de esta pandemia es en que haya una enorme preparación y capacitación tanto magisterial como de los alumnos en esta materia. En cuanto a maestros, más de 1,050,000 maestros se han capacitado y también han solicitado y tenido ya su propia cuenta electrónica. Otro tema que es muy relevante es que la población adulta se ha entusiasmado en volver a estudiar y esto nos va a llevar sin duda a abatir el rezago educativo. Tenemos una incorporación muy importante de personas que a través del INEA están solicitando formalizar sus estudios ahora con esta modalidad de Aprende en Casa 2. Nosotros pensamos que cuando ya regresemos a la nueva normalidad, cuando en todo el país haya clases presenciales, no va a desaparecer la televisión educativa, sino que va a continuar como una herramienta adicional para ser utilizada por el magisterio. Sí quiero señalar y que quede muy claro que lo que nos ha demostrado la pandemia, lo que nos ha demostrado la educación a distancia, es que las maestras y los maestros son insustituibles, que realmente ese conocimiento pedagógico que tienen es algo que pues extrañan madres y padres. Tú acabas de comentar, Arturo, que muchos de ellos no saben cómo mantener a sus hijos sentados, focalizados, estudiando
las horas que les corresponden, y es precisamente en lo que están perfectamente bien entrenadas nuestras maestras y maestros. Y es otra de las cosas que ha sucedido, que la sociedad mexicana ha revalorado al magisterio. Tenemos una encuesta que nos dio muchísimo gusto conocer sus resultados, ya que a principios del gobierno del presidente López Obrador, el aprecio social por el magisterio entre un grupo de profesiones y de actividades y sectores productivos estaba en los últimos lugares. Y hoy el aprecio social por el magisterio está en el primer lugar. Eso nos lleva a tener evidencia de que en verdad se ha revalorado la función magisterial y pues todos reconocemos en nuestras maestras y maestros ese compromiso y ese profesionalismo que tienen para trabajar con nuestras niñas y niños. Vamos a hacer un corte mensual de Aprende en Casa para darlo a conocer y poder informar de ya detalles de todo lo que corresponde. Y además tenemos, con esto finalizo, un dato duro que es muy importante, y es que en las evaluaciones de educación media superior, toda la gente que quiso presentarse para entrar a preparatoria y presentó su examen, pues son alumnos que egresaron de tercero de secundaria en educación a distancia, en Aprende en Casa 1, y que estuvieron estudiando los últimos 3 meses de tercero de secundaria a distancia. Los resultados de las respuestas del ingreso a media superior fueron analizados tanto por la UNAM como por el Politécnico, como IPEMS, y el resultado que tenemos es que no se perdió conocimiento, que es muy similar el conocimiento de los jóvenes que entraron a preparatoria este año con años anteriores, y eso pues sin duda es un dato duro de que funcionó la educación a distancia para este grupo de jóvenes, lo cual pues es algo también significativo. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario por parte de los funcionarios del programa? Pues damos por finalizada la conferencia del día de hoy. El día de mañana los invitamos a que nos acompañen. Mañana domingo 27 de septiembre vamos a platicar sobre el programa sobre las políticas públicas para el bienestar de las mujeres. Nos acompañará Nadine Gassman, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Sin Mujeres, y Luz Beatriz Rosales, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, INDESOL. Agradecemos muchísimo las aportaciones del secretario Esteban Moctezuma Barragán, de los funcionarios del programa de Becas para el Bienestar. Muchísimas gracias a los medios de comunicación que nos acompañaron. Mañana nos vemos. Muchas gracias.